Muchas gracias por la presentación. Muy bienvenidos todos a este primer conversatorio del Día Amar en la Era de la Hiperconectividad. Este es el primero de 3 conversatorios que tendremos. Este está destinado específicamente al amor y la identidad como un primer espacio del ser humano consigo mismo. Tendremos luego un conversatorio que es amor e interacción social, en donde pensamos que se pueden desarrollar los temas relacionados con cómo las diferentes relaciones que establecemos a través de la tecnología con comunidades mayores pueden ser un signo de amor de nuestro tiempo o también dificultar precisamente la expresión del amor. Y tendremos un último conversatorio que es amor e intimidad, en el cual podremos hablar del amor en el seno de la familia, con nuestros amigos más cercanos, nuestros hijos, y cómo lo hemos vivido en estos tiempos de pandemia y cuál ha sido el papel también de la tecnología en este espacio. Así entonces tenemos el cuidado de uno mismo como una primera evidencia del amor, luego el cuidado de la familia y aquellos más cercanos, y luego también la interacción social como una evidencia del amor. Para este primer conversatorio, entonces, hemos querido invitar a 2 personas muy interesantes. Queremos contarles que nosotros tenemos disciplinas que están cercanas al diseño gráfico, a la filosofía, a la comunicación, y que en esa medida nuestra intervención también y nuestra conversación va a girar en torno a las maneras como nos presentamos a través de los diferentes sentidos en la tecnología. El primero de ellos es Juan Camilo Galeano Mejía, comunicador social, periodista, y tiene una maestría en literatura. Su interés académico es la comunicación visual, las narrativas, los nuevos medios y la imagen. Ha trabajado como docente en cursos de áreas técnicas en la disciplina de diseño gráfico, pero también en proyectos de generación de contenidos para medios digitales. Se desempeña como docente investigador en la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, desde hace más de 10 años. Actualmente se encuentra realizando una investigación sobre los aspectos físicos de la comunicación en medios digitales y la creación de la imagen de los usuarios para las interacciones online. Tenemos también con nosotros a Oscar Darío Arcila González, quien es filósofo, magíster en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, con una tesis sobre las subjetividades juveniles. Obtiene su doctorado en filosofía con una tesis cum laude titulada Nueva Edad Media en diálogo con la posmodernidad, aproximaciones a la obra de Gonzalo Soto Posada. Su trabajo académico se ha centrado tanto en la esfera filosófica por formación en esta disciplina, pero también en la reflexión en torno a la escuela, las interacciones que en ella se presentan por vía de estas subjetividades. Actualmente es coordinador académico de la Institución Educativa Comercial de Envigado. Un saludo muy especial para ustedes. ¿Quieren dar unas palabras iniciales a nuestra audiencia? Bueno, muy buenos días. Gracias, Juliana, por esa presentación. Pues me siento muy contento de estar aquí conversando sobre el amor, la identidad en estos tiempos y desde el cuidado de sí, un tema tan interesante para la filosofía. Pues me siento muy cómodo porque ya hemos tenido conversaciones. Esto es como estar en la sala de tu casa conversando, entonces es bastante agradable y en la casa la bolivariana. Bueno, pues nada, buenos días. Igualmente pues agradecerte, Juliana, por este espacio, a la universidad y esta escuela de verano que está ofreciéndonos unas cosas muy interesantes en estos 3 días que llevamos, que han sido pues como muy formativos, y además pues como la posibilidad de volver a encontrarnos, ¿cierto? Como de salir un poco de Teams. Maravilloso pues por ese lado. Pues un poco mencionar también como la presencia aquí relacionada precisamente pues como con el trabajo de investigación que hemos estado realizando alrededor precisamente como de la construcción de la identidad en medios digitales, y que está pues inevitablemente ligado a ese amor propio
¿cierto? Entonces creo que con eso pues tenemos como esa base para poder como acercarnos a esto lo que podemos, ¿cierto? También como respetando mucho como las diferentes disciplinas. Claro que sí. Una primera pregunta para desarrollar sería si piensan ustedes que se ha incrementado el amor propio en estos tiempos de pandemia donde hemos tenido que tener una interacción o una intermediación tan fuerte de los medios digitales. ¿Piensan ustedes que este es un ambiente propicio para fortalecer el amor propio o por el contrario presenta retos importantes en los cuales tendríamos que trabajar para podernos construir a nosotros mismos y nuestra propia imagen? Sí, dentro de las cosas pues que estábamos como conversando y como preparando para este foro, veíamos la situación de la definición de los términos, ¿cierto? Entonces entender el amor y entender la identidad, nuevamente como desde nuestras disciplinas. En ese sentido, nuestro interés pues sí se enfoca mucho en ese amor entendido pues también en términos de autoestima, ¿sí? Y el amor hacia uno mismo en términos de la capacidad que vamos a tener pues como de mirarnos casi que en un espejo constantemente, que son estos dispositivos y toda esta mediación tecnológica, y poder sentir un agrado, una satisfacción y pues un aspecto que responda pues como a ese pues como a ese gusto por lo que veo, ¿cierto? Como que yo digo, bueno, lo que estoy viendo acá, si soy yo, si responde a mi identidad, y en ese sentido pues me amo a mí mismo, ¿cierto? Bueno, Juliana, cuando hablas de si se ha aumentado el amor propio, yo pienso que se encuentra muy relacionado con el cuidado de sí, ¿cierto? Y en esa interacción ahorita, pues cuando empezó el confinamiento en las redes sociales, pues uno veía personas que hacían ejercicio en sus casas, que empezaron pues a poner la cuenta de la cuarentena, por ejemplo, de lo que hacían, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Ese precisamente podríamos decir que es una lectura de un cuidado de sí. Se va a ir la luz. Entonces, cuando decimos se incrementa el amor propio, hay otras expresiones también en las redes o en algunos espacios digitales donde se evidencia también depresión, ansiedad. Entonces son variables realmente. Ocurren las dos cosas, ¿cierto? Claro que sí. ¿Creen ustedes además que, por ejemplo, se requieran unas habilidades especiales para representarse a uno mismo en los medios digitales en esta época? Como que esas posibilidades que tengo de tomarme una buena fotografía, la posibilidad de escribir bien, la posibilidad de comprender, digamos, un paralenguaje que es propio de las redes sociales, influye en esa imagen que tengo de mí mismo y en esa imagen que soy capaz de proyectar a los otros. Bueno, yo creo que con eso nos metemos también como en otro aparte como muy importante, y es precisamente el concepto de imagen, ¿sí? Y cuando ya empezamos a hablar como de lo que, como esa proyección, ¿listo? En ese sentido, nosotros hemos estado revisando pues en términos investigativos, pero también desde la misma experiencia, cómo se construye también esa imagen, ¿cierto? Es muy curioso porque entonces en los medios digitales nosotros hemos estado como tratando de definirlo en términos pues como estos dos conceptos que serían como la presencia y la ausencia, precisamente por la misma naturaleza del medio, ¿cierto? El medio digital tiene como y pues los medios que nos están permitiendo conectarnos durante la pandemia y en un momento previo también, pues porque esto no apareció, pues digamos que Teams no apareció en marzo. Teams
se volvió popular en marzo, pero eso estaba ahí en el Office, pero no lo usábamos. Nadie pues lo utilizaba mucho, pero digamos que ha estado. Entonces en estos medios, como no tenemos una relación física con eso que está pasando ahí, hay un texto reciente del escritor Alessandro Barico que se llama The Game, el juego. Inclusive ni siquiera lo traducen, está publicado en español como The Game. Y en este libro él hace como una revisión histórica de cómo aparece esa digitalización. Y menciona en un primer momento el juego del futbolín o pinball, ¿sí? Que recuerdan el pinball, que entonces era, perdón, hay un primer momento que sería sí, como el futbolín como en estos juegos de mesa, que es como un tablero y con unas barras yo voy moviendo los diferentes como jugadores de fútbol y la pelotica se va moviendo ahí. Luego de ese, en términos pues de entretenimiento y de juego, aparece el pinball. Y entonces él evidencia que en el pinball ya se genera una primera capa como de separación con el cuerpo, porque ya ahí no tenés como un contacto con la pelotica que está ahí, tenés contacto con dos manijas que permiten entonces como moverlo así para detenerlo o tirarlo para arriba, pero ya se acaba como ese primer contacto. Y luego el punto como la cúspide de esa división es la aparición ya de los videojuegos como el Space Invaders, que ya no hay nada de relación física, no hay un tacto, no hay ponerle la mano a ver cómo se siente eso, si se siente rugoso, no hay nada de eso, ya es completamente digital, ¿sí? Entonces en ese sentido es curioso porque nosotros en términos digitales no tenemos como una corporalidad que está tan relacionada con ese amor propio, ¿sí? Porque finalmente uno lo que ama pues es como lo que uno es acá, ¿cierto? Claro, también pues como el interior y todo esto. Claro, ¿cierto? Que hay indudablemente pues cuando ve como que en esta foto, quede bien, entonces uno no ama solamente esa corporalidad, sino que también ama la imagen. Nosotros tenemos digamos una inclinación por el ícono. Entonces en ese sentido pues la imagen es muy importante. Sí, que pues como lo que yo quisiera como redondear ahí con eso es que entonces los medios, estas plataformas tecnológicas tratan de reponer ese vacío y esa carencia física con ciertas cositas. Por ejemplo, crear un perfil, ¿cierto? Generalmente pues hay que crear un perfil, ¿sí? Que es curioso pues porque ni siquiera es como que uno se vea de perfil, ¿cierto? Casi siempre es crear un perfil de frente. Y tenés que poner una foto tuya, tenés que poner una descripción, inclusive en algunos casos podrás poner aspectos físicos, cuál es tu tamaño, cuál es tu peso, ¿sí? Los intereses. Los gustos, ¿cierto? Para tratar de darle como amigos, corporalidad, ¿cierto? A eso, ¿cierto? Sí. Pues creo que esa es como la situación que nos genera estas mediaciones tecnológicas para tratar de identificarnos y pues luego amarnos. Bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer una aclaración importante, Juliana, y es que no vamos a satanizar tampoco precisamente la interacción digital. Estamos haciendo un estudio y estamos revisando algunas situaciones pues, que se presentan, sin entrar, pues, por ejemplo, a hablar de la polarización que se puede dar en una red social, pero no es la intención de nosotros darle unos juicios de valor precisamente a esas interacciones digitales, ni mucho menos. Sí, yo creo que el asunto es que esa puede ser una razón, ¿cierto? Ese no es el interés en este momento, pues, como para nosotros, pero puede ser precisamente eso, ¿cierto? Yo, inclusive un poco el origen como de este interés por esta reflexión y por esta investigación iba por eso. ¿Qué tanto soy capaz yo de decirle a una persona en persona, así en presencia física, mira, eso que acabas de decir me parece muy tonto y estoy dispuesto a tener una confrontación contigo, ¿sí? Uh-huh. Pero ¿qué tanto soy capaz de hacerlo
por medio de un comentario que no implica como ningún tipo de confrontación física, sino que simplemente pues alguien me va a responder alguna cosa, me va a insultar pues como en una lista de comentarios y ya, ¿sí? Entonces también un poco ese era el origen, pero es verdad, no, esto no quiere decir pues como que, no, es que los medios tecnológicos tienen estos problemas. Más bien es como los medios tecnológicos están generando esta nueva interacción, ¿sí? Que a lo mejor no estábamos tan preparados y apenas estamos como empezando a aprender a levantar la manito en Teams, porque sabíamos levantar muy bien la manito en persona, pero en Teams no tanto. Entonces muchas veces, ¿tú vas a decir algo o es que se te quedó la manito levantada? Porque pues no tenemos todavía como esos códigos y esos, digamos, también como ese aprendizaje. Estamos en eso, estamos aprendiendo cómo es que vamos a tener esa corporalidad digital, llamémosla así. De acuerdo. Es muy interesante esto que mencionas, Camilo, sobre esa corporalidad digital. También me hace pensar si los medios digitales, entonces, con respecto a este ejemplo que hablas de los malos comentarios que uno puede hacer en un perfil o a propósito de un post que pone alguien más, implican eso una falta de compromiso realmente con lo que uno expresa, ¿cierto? La falta de corporalidad también implica entonces que hay una falta de presencia y por tanto una falta de dar la cara, ¿cierto? Digamos que desde un punto de vista metafórico no damos la cara, ¿cierto? Damos la interfaz y la interfaz nos protege un poco del compromiso que nos implicaría hacer esto directamente. Yo pienso que sería muy importante hablar también de otro tema y es cómo han visto ustedes que se ha transformado la intimidad de las personas hoy, digamos con el confinamiento y la llegada de los medios digitales como nuevos espacios dentro del hogar, ¿cierto? ¿Creen ustedes que eso ha tenido un impacto también en la identidad de las personas, en la manera como se presentan y se proyectan? Bueno, pues es que, a ver, ahora con el confinamiento, porque los profesores seguimos de alguna forma confinados, trabajando desde la casa se ha vuelto todo. El espacio donde trabajas, el espacio donde comes, el espacio donde descansas. Entonces es bastante, yo pues lo digo desde la experiencia laboral, lógicamente, yo diría que agotador. Se ha vuelto pues en una situación agotadora digamos, como no hay límites, no hay fronteras, inclusive las reuniones familiares también son mediadas por esto, y luego pues vuelvo y digo, pues, menos mal que esto existió porque nos permitió que la escuela siguiera abierta. Sin estas mediaciones tecnológicas pues nos hubiese tocado cerrar la universidad, cerrar los colegios. Entonces hay digamos que hay unos pro y hay otros contra, como bueno, vamos a mantener la escuela abierta, vamos a mantener las empresas abiertas, pero lo que estamos negociando también ahí es nuestra intimidad, nuestra casa. En ese orden de ideas aparecen los fondos de pantalla, porque yo no quiero mostrar mi espacio, es mi espacio íntimo, ¿cierto? A veces, pues no sé, alguien podría levantarse a las 7 de la mañana y a las 7 empieza su jornada, entonces tiene una reunión y no se ha bañado, no pongo la cámara. Bueno, una cantidad de cosas que hemos sentido en este confinamiento y sí, pues la intimidad que antes tenía una frontera muy definida en lo laboral, ahora se encuentra abierta, expuesta, pero esto no es un asunto de responsabilizar, porque pues, nadie creyó pues, que esta sería una forma digamos, no de fin, pero sí de situación de crisis. Hay un texto de Humberto Eco que lo trabajé en la tesis doctoral, que el profesor Soto también tiene en 10 aproximaciones al medioevo, también tiene un artículo sobre él, que es una nueva Edad Media, ¿cierto? La nueva Edad Media ha comenzado ya.
Entonces estamos hoy en una situación de crisis, de fin, un poco apocalíptica, pero distinta completamente a la que todos los ensayistas, los que escribieron guiones, películas, etcétera, se imaginaron. Pues nadie, esto no estaba. Entonces es lógico que la frontera pues no sea, de la intimidad no sea clara. Pero bueno. Sí, bueno, y además, porque lo que estás diciendo es muy acertado, porque, y también muy relacionado con el amor propio, ¿cierto? Porque entonces, pues yo entiendo, yo entonces me amo a mí mismo, ¿sí? Y en ese sentido, pues amo también como mi espacio, ¿sí? Porque pues en últimas es como donde me siento un poco seguro, ¿sí? Y tengo que permitir que un montón de gente entre a mi casa, ¿sí? Y además a mi casa también como limitada en este espacio pues como rectangular de 2 dimensiones que permite la pantalla, solo eso. Entonces no es completamente, digamos, como una interpretación óptima. Es una interpretación también pues un poco como limitada. Y aparecen unas cosas que también estamos un poco como mencionando con esto, y es como, bueno, el ser y el parecer, ¿cierto? Bueno, esto es lo que yo soy, pero también esto es lo que yo parezco y esto es lo que yo aparento, que entonces es muy curioso. Fíjense que cuando empezaba un poco como el confinamiento, en muchos casos los fondos, pues creo que Teams permitía pues como cambiar el fondo y poner un fondo como diferente, haciendo reconocimiento facial, y quedaba el fondo distinto, ¿cierto? Pero no siempre, eso pues no se podía como en todos los dispositivos, ¿cierto? Entonces ahí recuerdo pues como una situación que era muy curiosa, y era esta idea generalizada de, y principalmente pues como en el ámbito académico, como de tener libros detrás de, ¿cierto? Como que tu fondo fueran libros, ¿sí? Porque claramente pues como está relacionado leer y tener libros pues con ser una persona como muy culta, muy cultivada, y pues, ¿cierto? Lo cual pues es muy discutible, ¿cierto? Pero bueno, más allá de eso... Es válido también. Sí, totalmente. Percepción. Pero era curioso y nos causaba también mucha gracia, porque en algún momento ofrecían, también a modo de burla, por supuesto, unos soportes como inclusive como en madera, para simular que tenías una biblioteca muy grande en el fondo, ¿sí? Lo cual pues entonces también nos lleva pues a pensar como, bueno, y ese amor propio, cómo lo construyo en ese sentido. Porque claro, pues tengo que dejar entrar un montón de gente a mi casa a través de esta pantalla. Yo no voy a dejar que la gente vea que yo ahí en mi casa tengo unas maticas que están muriendo, o que tengo que colgar la ropa ahí al lado porque no tengo más espacios, ¿cierto? Son ese tipo de cosas que entonces también como que culturalmente pues nos presionan pues como para hay una forma de ser bien visto, ¿cierto? Sí, sí. Hay como unas buenas maneras, listo, que es pues también muy curioso, que como hilando ahí un poco, me lleva a mí a pensar también como, bueno, ¿cómo es que ese amor propio, y regresando como sobre lo que estamos hablando, cómo es que ese amor propio también se ve afectado por estos medios, ¿sí? Porque es que hay una presión y hay una aceptación, ¿sí? A mí me parece muy curioso el asunto nuevamente corporal, y creo que esto pues también lo estuvimos ahí como mencionando un poco, de como de voy a publicar esta foto mía para que otras personas, inclusive unos desconocidos, me digan, te ves muy bien, ¿cierto? O lo opuesto, ¿sí? Como, no, ¿por qué pones esa foto si eres una persona muy fea? ¿Sí? Que entonces es una cosa ahí como curiosa, pues como también ese amor propio, cómo se construye cuando yo estoy exponiéndome, ¿sí? Estoy permitiendo eso. Permiso, un amor, Juan, que se construye a partir de la validación del otro. Ajá. Bueno, yo diría que en muchos casos uno sí necesita la aceptación, pero generalmente pues ha sido o antes de la aparición de estas redes sociales, la aceptación pues dependía de que, ve cómo me veo, Juli, cómo me queda esta camisa, bueno. Pero ahora la aceptación se busca precisamente en lo que decía Camilo ahorita, y es el otro que con el like
me valora. Estaba pensando en esta serie de Netflix, Black Mirror. Que había que todo dependía pues de las redes sociales. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, y a las personas las calificaban, entonces las sacaban del puesto de trabajo, inclusive si la calificación bajaba, cómo se veía, entonces a todo había que tomarle foto, pues como en la y entendiendo un poco, pues, o hilando un poco con Lipovetsky, que nos precedió pues en esta escuela de verano el día de hoy, una hiperconectividad impresionante y una búsqueda, pues casi como lo decía ahorita, una adicción al internet. Entonces bueno, la validación, o sea, mi amor propio construido a partir de la validación incluso de unos desconocidos. Y lo contrario al amor, que sería pues como pues como no sentirme bien con la baja autoestima. La falta de autoestima, sí, precisamente por la no validación. Entonces puse una fotico y tengo apenas 2 likes, entonces eso me deprime, me pone mal. Yo quisiera señalar 2 cosas pues, que me parecen muy interesantes en esto que ustedes hablan. Lo primero es que un poco se le indilga a los medios digitales como esa posibilidad de engañar al otro, ¿cierto? De transformar mi entorno, de transformar lo que soy para engañar al otro. Puedo poner un avatar diferente a mí, puedo cambiar mi nombre, puedo cambiar... Pero también, digamos que esto está presente un poco en la vida cotidiana también, ¿cierto? Uno podría vestirse como alguien que no es, disfrazarse o modificar la manera como habla o adoptar otro acento, no sé, ¿cierto? Hay múltiples maneras que están socialmente aceptadas hoy, por ejemplo, el vestuario, los códigos de vestuario, y que no por el hecho de uno escoger cómo vestirse, alguien le dice que está engañando, ¿cierto? Simplemente que uno toma una elección. Así entonces uno también pensaría, bueno, cada quien en su casa podría escoger el vestido de su casa como una representación válida de sí mismo, sin tener que decir que está engañando a nadie más, ¿cierto? Esto por un lado. Perdón, Juli, pero es que mira que entonces ahí yo creo que también está relacionado con lo que decías al principio sobre el compromiso. En nuestras relaciones personales que no estén siendo mediadas por la tecnología, existe ese compromiso. Y hay también una comprensión de ese código. Entonces, como yo voy a simular, pues como, inclusive eso, voy a pretender un acento diferente. Y es como, bueno, hazlo, ¿sí? Pero todos sabemos pues que estás simulándolo, ¿cierto? Bueno, ponte un disfraz, pero todos sabemos que es un disfraz. Bueno, ponte, listo. Eso todavía no se ha definido muy bien en el medio digital. Digamos que en el medio digital todavía no tenemos ese compromiso, no tenemos como ese sistema de valores, podríamos llamarlo así. Como el código también, no Claro. Comprendemos también los códigos. Entonces ahí es donde aparecen estos términos que tal vez los hayan escuchado, y es que se habla como de fototrampa, ¿sí? Y entonces fototrampa es cuando una persona pone unas fotos en internet, ¿sí? En sus redes sociales, construye su identidad digital con esas fotos, pero luego la ves en persona y es como, no, esta persona no era. Presencia en esas y ausencia. Fotos hay una ausencia ¿cierto? De En estas, contenido porque en esa tenía las forma, fotos, las tomaba a partir de ciertas perspectivas que sabía que le beneficiaban, ¿cierto? Inclusive llenan sus dispositivos de muchísimas fotos. Y ojo, muy importante, yo no estoy diciendo esto en términos de juicios de valor, posiblemente se entienda así y se oye así, pero no es así. No, pero es que de verdad que sí tiene que quedar claro para la audiencia que no aquí no hay un contenido moral, estamos simplemente hablando desde una perspectiva filosófica y de la comunicación, y también, pues obviamente de la experiencia, porque somos usuarios de redes sociales, somos tan coherentes que las usamos y... Total, y que finalmente uno también hace eso, ¿cierto? Y posiblemente, pues digamos que
pueden haber otras... No pones tu foto recién levantada. Exactamente, nadie pone eso. Y luego el que lo hace también entra como en una suerte de ostracismo, como de, ay no, qué pereza, no me gusta seguir esta cuenta, es como, esta cuenta es muy rara, creepy. Y entonces, muy prosaica. Muy prosaica, muy cotidiana. Yo no quiero esa cotidianidad, yo quiero la cotidianidad del el otro término que también aparece ahí como el influencer, que también se ha descubierto un montón de cosas súper interesantes también para como objetos de estudio. Yo les estaba comentando en estos días, estos dispositivos, obviamente pues también el mercado pues se vuelve como un punto fundamental. Entonces estos dispositivos tienen esta situación que fíjate que acá pues como en la parte posterior es como la cámara, ¿cierto? La cámara que tiene. Este es de unos ositos. Y entonces según la versión, ¿sí? Si es pues la versión más reciente, entonces aquí se vería diferente la parte posterior del celular, precisamente para, pues como un poco para cuando te tomas las fotos, ¿sí? Entonces era súper curioso, o frente al espejo, ¿cierto? Porque se va a ver esta parte. Entonces es una cosa súper tesa, porque imagínate que en este momento puedes conseguir en el mercado, y no en un mercado pues como un mercado así muy libre y muy negro, muy subterráneo, no, en Mercado Libre, en Falabella. Listo. Es más, ahí estamos haciendo publicidad. Estamos aquí haciendo publicidad, vayan y lo compran. Y pueden comprar un simulador que lo instalas acá y te da la apariencia que tu dispositivo ya no es el de hace 2 años, sino que es el que acabó de salir, ¿cierto? Entonces también es como, bueno, ahí tendríamos pues como esas preguntas, volviendo pues a lo que está diciendo Oscar, como sobre esa valoración moral. No se trata de eso, sino como de cuál es también como entonces ya la responsabilidad social para casi que generar esos espacios en donde la gente valora más el parecer que el ser, ¿sí? De acuerdo, pero también creo que hay algo importante y es, digamos que estamos de acuerdo que las redes sociales permiten, digamos, una suerte de aberraciones de la construcción de la imagen y de la identidad, pero también se pone uno a pensar si las redes sociales han permitido que algunas personas que no tenían posibilidad de conocer otros parecidos a ellos o que se sentían anormales, que se sentían excluidos, encuentren que en realidad son parte de una comunidad, ¿cierto? Pues, pero full, porque es curioso también, en redes sociales ha ido como, pues ya casi que se ha vuelto, que también podríamos ahorita como mencionar un poco el asunto de los memes, se ha vuelto un poco como un lugar común que la gente ponga este tipo de preguntas, ¿cierto? Haciendo, digamos que validándose también con ese otro como alguien muy anormal. Entonces publican preguntas del tipo, ¿acaso soy la única persona a la que le gusta comer aguacate con galletas? ¿Sí? Que entonces, como les digo, se vuelve un lugar común porque luego la gente es como, ay, no eres el único, hay un montón de gente que hace eso, sí, que entonces es curioso porque es verdad y también es positivo, porque también encuentro nichos y encuentro también como otras personas, porque se amplía esta comunidad, lo que mencionábamos también como lo de Stiglitz del malestar en la globalización. Hablamos de esa aldea global, porque somos como chiquiticos, pero estamos ahí como en contacto con todos. Entonces, claro, pues en algún punto de toda la población que está conectada a Internet, a alguien más le va a gustar el aguacate con galletas, ¿sí? Y precisamente Camilo y Juli, frente a eso, hay, pues, y esto sí es un juicio de valor, las redes sociales han permitido encuentros entre personas que sin la existencia de esas redes pues serían imposibles, ¿cierto? Es decir, las redes de donde hay, ¿cómo se llama? Sí, como Tinder, pues. Tinder, sí, sí, todas esas cosas que tampoco vamos a entrar aquí pues a debatir para no meternos en camisa de 11 varas, pero sí se dan encuentros interesantes que
que no se darían sin la existencia. Entonces miremos que también, bueno, y no solo pues en temas de amor, de amistad, inclusive de redes para el aprendizaje, ¿cierto? Conocerme con un profesor en Estados Unidos que trabaja un tema similar al mío, que ha realizado investigaciones, pues en otro contexto me tocaría viajar, ir por sus libros en físico, bueno, una cantidad de cosas. Entonces el mundo de lo digital pues sí tiene muchas aristas y que precisamente muchas posibilidades. Una cosa también, pues las galletas con aguacate, pero conocer al otro. Pero yo creo que esto también ha generado, digamos, más fuerza en algunos movimientos sociales, ¿cierto? Por ejemplo, los movimientos que tienen que ver con el género, con los movimientos femeninos, los movimientos a favor o en pro de la tecnología, o las corrientes también religiosas, las mismas corrientes políticas han encontrado pues en las redes sociales un espacio muy importante para desarrollarse. Y digamos, hablando del compromiso, que era pues como esa palabra que encontramos que puede ser importante, y es que tanto en las relaciones personales cara a cara como en las relaciones mediadas es necesario ese compromiso, pues uno diría que no es que todas las relaciones a través de la tecnología carezcan de ese compromiso. De hecho, la historia está llena de mediaciones tecnológicas para la comunicación. Entonces hubo un momento en el que nuestras posibilidades para comunicarnos con otros que estaban lejos eran, por ejemplo, las cartas. Y hay toda una suerte de relaciones epistolares que se han desarrollado a través de la historia entre autores, por ejemplo, pero también entre personas que se aman y viven lejos, hermanos, personas que están comprometidas, personas en la guerra que se comunican con sus familias. Entonces, finalmente uno dice, bueno, hablábamos también como de la ausencia de una corporalidad en lo digital, pero otros medios de comunicación que antecedieron lo digital, pues hoy los vemos como medios a través de los cuales es posible construir un vínculo y una relación. Entonces, como que hay allí tal vez una suerte de contradicción, o ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, vean, ahí me parece muy importante, porque con lo que estás diciendo es, pero pues muy, muy, muy acertado. Yo consideraría, a partir de la revisión histórica que uno hace, es que también nos hemos vuelto, por diferentes razones culturales, socioeconómicas, todas las que determinan como nuestro contexto, nos hemos vuelto muy exigentes y nos hemos vuelto como muy inmediatistas. En esa revisión histórica uno podría volver, por ejemplo, sobre la aparición del libro, ¿cierto? O el códice como tal. Y efectivamente debió haber sido algo muy, muy disruptivo y un quiebre paradigmático, ¿cierto? Pero también se tomó su tiempo, ¿cierto? Porque es que siempre es decir, como sociedad siempre vamos a necesitar unos tiempos para poder como asimilar esos cambios, ¿cierto? No es lo mismo mirar hoy cómo es esos, cuando hablamos de los incunables y de los manuscritos iluminados tan bellos, todo, a cómo se hablaba en ese momento. Sí, ese momento tuvo que haber sido otro. La historia es maravillosa. Lo mismo podríamos pensar entonces como con el medio digital. El medio digital también fue un cambio paradigmático tremendo, y ya eso pues lo hemos aceptado también como sociedad y como humanidad casi, ¿cierto? Inclusive pues como muchas de las discusiones que dábamos, que ya también han ido como perdiendo su solidez, cuando se hablaba pues como no, es que el quiebre generacional, y hablando de lo que estabas diciendo pues hace un momento, como de estas luchas y estos compromisos también como un poco sociales que posibilitan esto, que aparecen entonces como los millennials, los centennials, los baby boomers, que además es como súper loco, porque sí, claro, pues
digamos que naces en una época, naces en un contexto y tienes otras cosas. Pues eso digamos que no tendría como una discusión, bueno, tendría otra discusión más allá de eso, pero va. Porque luego aparece el término de nativos digitales. ¿Recuerdan eso? Sí. Que además es una cosa súper rara y súper discutida, porque yo tengo mis estudiantes, son unas personas que las adoro, me han dado vida durante este confinamiento, pero que yo digo, no, ellos son muy jóvenes y ellos entienden todo esto pues como súper fácil, ¿cierto? Y, profe, ¿cómo adjunto el archivo? Porque es que ellos tampoco tienen por qué saberlo todo, ¿sí? En el mismo sentido en el que una persona adulta, baby boomer, pues tampoco tiene por qué saberlo todo, pero sí nos obligamos un poco a eso, ¿cierto? Sí estamos como, ¿cómo así es que usted no sabe? Pues es que eso como es de fácil. Pues, claro, es fácil cuando ya lo sé, cuando lo aprendo, cuando alguien me enseña, ¿sí? Pero que entonces lo que quisiera como redondear con eso es que para nosotros el medio digital es como esta gran aparición casi que mágica, ¿sí? Que cambió completamente, pues como, pero es que estamos apenas viviéndolo. Es que si nos devolvemos pues como al origen de Internet, bueno, apareció en ARPANET hace muchos años, en los 60 tal, pero Internet como un medio, digamos, ya estandarizado, que nos sirve, apareció en los 90s. Sí, es que esto tiene 30 años. 30 años es muy poco. Lo que pasa es que también esta revolución 4.0 y todo esto es como muy acelerada, lo que les decía ahorita, es como ta. Pero es que como dice mi mamá, del afán no queda sino el cansancio, ¿sí? Entonces por eso tenemos que ir haciéndolo con calma, evitando los juicios, evitando condenar una cosa o la otra, como menciona también Humberto Eco en el texto de Esto matará aquello, hablando del libro y de la catedral. No, es que no va a pasar, es que no se va a acabar el mundo físico. Todos estamos ansiosos de volver a encontrarnos por fuera de Teams, ¿sí? Porque uno diría como, no, Teams ya salvó el mundo en medio de la pandemia. Pues sí, lo hizo, pero no eliminó lo otro. Y no eliminó estos encuentros que son tan poderosos. Entonces también nos toca como ir aprendiendo como digamos como a no cancelar una cosa por la otra. Somos muy binarios todo el tiempo somos como, bueno, es uno o es dos, o es cero o es uno siempre. Y eso está ya lo estamos empezando como a debatir mucho, ¿sí? Realmente el mundo es mucho más flexible y más pues como la humanidad es mucho, bueno, también pues como ser prudente con los términos, digamos más bien las relaciones sociales son mucho más flexibles. Y un último ejemplo, porque creo que estaba hablando mucho, es por ejemplo con lo que dices de las cartas. Hace poco estaba leyendo un artículo en donde decían que uno de los errores también en el origen de Internet fue definir el email como una metáfora de las cartas físicas, porque es que no debió haber sido así, porque precisamente ese es como el problema que estamos haciendo puras metáforas, ¿sí? Simulando el mundo físico en la pantalla, ¿sí? Y por eso tenemos un escritorio, ¿sí? Y entonces uno tiene el desktop en el computador y papelera y ventanas, ¿cierto? Y todo eso, esa misma traducción rara, ¿cierto? Como si uno no supiera hablar muy bien el otro idioma, como creo que se dice así, ¿cierto? Esa es un poco como la situación también que vamos a ir superando con lo digital. Lo digital no tendría por qué verse como lo físico. No tendría por qué levantar la manito, ¿cierto? Lo que pasa es que nos ayuda mucho, ¿sí? Sí. Y claro, esos gestos nos ayudan mucho porque son más similares a nosotros. Entonces es ir como aprendiendo ese otro idioma, lentamente, pero eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues yo tengo también unos estudiantes más jóvenes que los tuyos, más nativos deberían ser, y a ellos también se les pierde la contraseña del Office todos los días y hay que recuperársela. Entonces, precisamente y bueno, pues esa anotación que me parece muy interesante, la quería hacer, pero creeríamos entonces que esto reemplazará los libros y esa es la percepción de muchos, o que lo físico desaparece y no será así. Es un poco el problema de lo que referías de las metáforas,
es que como que no, lo digital en muchas ocasiones no logró encontrar un nicho propio definido y decir esto es esto, pues no lo nombro porque no sé qué sería si no fuera el escritorio, o esto es el email, ¿cómo le llamaríamos? Por ejemplo, ahora que aparece esta plataforma, las plataformas pues para ver películas y series, también son un poco simulando el Blockbuster y la videotienda donde uno iba y alquilaba. Entonces por eso usted ve ahí las películas como para coger la carátula de VH o de DVD y reproducirla. Pero también es un asunto que los seres humanos nos construimos desde las costumbres, ¿cierto? Entonces eso es natural y lo hemos visto, lo hemos visto siempre. Entonces, para podernos apropiar de este celular y de lo que hay aquí, entonces tendría necesariamente que parecerse a algo. Y volviendo un poco a la edad media y voy a referir a la tesis a la tesis doctoral del profesor Gonzalo Soto, cómo nuestro cosmos también se representa en nosotros, que somos un microcosmos. Entonces el profesor hace una descripción muy, muy bonita de cómo los bellos son como los árboles. Bueno, nosotros sí, bueno, y podríamos hablar también de las palabras y las cosas de Michel Foucault, pues la representación. O sea, nosotros necesitamos esa representación. Sí, pero es que ojo, que yo no estoy diciendo que esté mal, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que ya en este momento nos estamos empezando a dar cuenta que tal vez pudo haber sido distinto, ¿cierto? Lo que pasa es que esa metáfora... Una evolución que es necesaria, ¿cierto? Que es necesario ir abandonando la metáfora para que pueda, digamos, desarrollarse en todo su potencial el medio digital, ¿cierto? Y tal vez que... curiosamente, a pesar de que la tecnología tiene capacidades que van más allá de su presentación de interfaz metafórica, pues las personas no necesariamente estamos todavía preparadas para poder asumir esas nuevas maneras de expresión a través de la tecnología, ni metafóricamente, ¿cierto? Porque todavía nos cuesta mucho entender algunas de esas metáforas, y más aún sin esas metáforas, ¿cierto? Entonces, yo estaba, mientras ustedes conversaban, también recordando un texto que leí hace algún tiempo en el que se mencionaba que en el momento en el que nació el cine era bastante criticado, sobre todo no se les permitía a las niñas muy jóvenes ir a ver cine, porque se asumía que si ellas veían besos en pantalla, podían desarrollar su sexualidad más rápidamente, ¿cierto? Y luego recuerdo también, pues yo fui una hija de la televisión, o sea, nosotros teníamos parabólica, y recuerdo también toda la resistencia que había hacia el hecho de que los niños viéramos la televisión, ¿cierto? No, que había que tener cuidado pues con la televisión que veían los niños y con los programas que veían los niños. Bueno. Y a las 7 nos apagaban el televisor. Sí, exactamente, es hora ya de acostarse. Y después llegaron los videojuegos y en realidad se olvidó un poco pues como el problema del cine o el problema de la televisión, y llegó el problema de los videojuegos. Vea, es que ese muchacho no hace sino ver videojuegos, es que ya no conversa con sus compañeros, es que yo no sé qué. Y ahora vemos una nueva oleada que es, digamos, cuestionando las redes sociales, ¿cierto? Y pensamos entonces, en realidad, ¿cuál es la implicación de estas advertencias, ¿cierto? Claramente, pues, los contenidos pueden impactar o influir en el desarrollo de los seres humanos y en especial de los niños en una tierna edad, pero piensa uno si se ha perdido el interés como de señalar, por ejemplo, el cine
porque tenemos los medios digitales hoy que son como el nuevo peligro, ¿sí? Entonces, ¿se ha perdido el peligro en el cine o es que vamos actualizando ese peligro conforme van saliendo nuevos medios? No sé. Pues, por ejemplo, es el comentario, vea niño, no juegue tanto, coja un libro, vaya a cine, vea películas, cultívese. Entonces, claro, en unos años quién sabe qué cosa va a aparecer. Vea niño, no se conecte tanto a esas gafas de realidad virtual, vaya más bien vaya y vea juegue Twitter. Nintendo Switch o haga... Interese de la realidad que... sí. En esta conferencia varias empresas le están debiendo plata bolivariana por publicidad. Esperamos que no. No. Bueno. Sí, esta es una inquietud que surge siempre, digamos, en esa idea de la construcción de la identidad, porque claramente los niños y los jóvenes son como quienes están justo en el momento de construcción. Una cosa que a mí me gustaría saber, sobre todo pues si Oscar pudiera contarnos un poco de su experiencia, es ¿cuál cree él que ha sido el impacto para los niños, por ejemplo, adolescentes? Porque sabemos que es un punto pues como muy crítico del desarrollo, en el cual la sociabilidad, la posibilidad, digamos, de explorar las relaciones interpersonales sin la mediación de los padres o de los maestros es muy importante, pero estamos en un momento de confinamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las implicaciones de esa distancia en este momento que es crítico para ellos, como desde el punto de vista del desarrollo y de la creación de su identidad? Juli, gracias por esa pregunta. Vea, los educadores pensábamos que la escuela era el lugar donde se aprendían las primeras letras, las matemáticas, y claro, eso es la escuela, ¿cierto? Pero la escuela también es un lugar donde yo socializo con el otro, conozco al otro, me relaciono con mis pares. Bueno, nosotros ya hemos tenido bastantes relaciones sociales. En cambio, los niños están aprendiendo a socializar, están teniendo esos encuentros. Y llega el confinamiento, pues y bueno, nosotros nos hemos preocupado mucho en las discusiones que damos en no dar juicios de valor. Yo no voy a decir que las escuelas deben abrir mañana, ni que deben permanecer cerradas físicamente. Eso no es tema de este foro. Pero sí pienso que hay un afán, y lo veo uno en los estudiantes, por saber cuándo regresamos, por estar en contacto con el otro, porque es que, por ejemplo, un profesor en el colegio nos decía, hay que poner la cámara. Hay que decirle a los muchachos que pongan la cámara. Y yo le decía, pues te cuento que hay estudiantes que posiblemente no tienen cámara en su equipo y están conectados desde un celular que les prestaron, que se les dañó la cámara, o se conectan con el wifi de un vecino. Bueno, porque las circunstancias pues del colegio donde soy directivo son completamente diferentes a las circunstancias de un colegio, por ejemplo, como el colegio de la UPB. Entonces, sí hay una afectación muy fuerte, tanto me imagino yo, en los estudiantes que tienen todas las posibilidades de conexión, de interactuar, de verse, y con los chicos que no lo tienen. Entonces, esta situación de confinamiento, además, los niños y las personas de la tercera edad han sido los más confinados, los más encerrados, los que más restricciones han tenido. Yo creo que el afán tal vez de nosotros que nos dedicamos pues como a la educación no va a ser tanto en que los muchachos alcancen los logros en las competencias de las áreas, que bien, yo creo que también se dará un atraso en eso, pero no me parece tan importante. Yo creo que el afán va a ser cómo recuperamos el tiempo perdido, la sociabilidad, porque es que el niño de transición que entraba a la escuela y en marzo se la cerraron. Y yo me pregunto cómo
bueno, lo he visto en la institución educativa, cómo se dan las clases de transición, pero cómo se va a negar que esa interacción era importante, no importante, era fundamental en el proceso de autoconocerse, de estar con el otro. Juli, mira, a mí también me gustaría como mencionar unos asuntos con respecto a la adolescencia. La adolescencia es una locura, pues eso ya creo que todos lo tenemos muy claro. Y los adolescentes pues tienen una situación muy tesa. Y esto claramente es muy teso. Pero digamos que esto es como, podríamos decir que es como si ellos estuvieran preparados un poco para la crisis, ¿cierto? Diría uno. Porque ellos saben eso, ellos viven un poco como en esas realidades como muy cambiantes, ¿cierto? Muy efímeras. Sí, muy rápidas, como que, ¿cierto? Entonces pienso, se me viene así también un poco a la cabeza, una serie de televisión. Recuerden que las series de televisión en este momento son como los nuevos clásicos de la literatura, ¿cierto? Y también son como oráculos. Sí, como que previenen un montón de cosas. Entonces hay una serie de televisión que se llama Euforia, ¿sí? Esta serie de televisión es muy bien hecha, unas cosas muy fuertes, tal vez un poco más pesada en ciertas cosas que presentan sobre la vida de unos adolescentes, ¿cierto? Que casi siempre como que se renueva, ¿cierto? Se presenta como en cada momento aparece como estas series de adolescentes según cada contexto histórico. Bueno, entonces estos son los adolescentes en este momento, ¿sí? De hecho, la protagonista es una niña que nace precisamente con la caída de las Torres Gemelas, entonces como que es ese punto de quiebre generacional. Y hay un personaje, bueno, todos tienen un montón de conflictos y muchas cosas que están ahí enfrentando, pero hay uno en particular que me llama la atención, que es una niña que tiene sobrepeso, es una niña gorda y maltratada, ¿cierto? Porque nuevamente, volviendo también a lo que mencionabas ahorita como de las cosas que son normales o anormales, ¿cierto? Aparece también ahí un poco Foucault. Ella es maltratada pues porque ella es gorda, ¿sí? Entonces, claro, ella no encaja como dentro de ese estándar, digamos, como de grupo. Ella, por medio de internet, encuentra su grupo, ¿cierto? Y encuentra quién la valide, retomando también los likes, ¿sí? Pero entonces aparece también otra cosa más fuerte, que también me parece que es fundamental que lo hablemos y que lo empecemos a reflexionar, y es lo que ellos llaman los nudes, ¿cierto? Que es como este anglicismo, pues como de fotografías al desnudo, ¿sí? Es súper fuerte porque entonces sí es también ese amor propio, ¿sí? Esa valoración que tengo de mí mismo y de mi cuerpo a partir de mi exhibición corporal, ¿sí? Yo pongo mi cuerpo ahí, ¿sí? Para que otras personas me digan, no, te ves súper bonita, que caderas, esas piernas. Listo. Entonces fíjense que sí hay unas implicaciones entonces también como más profundas y que tenemos que tenerlas ahí en la cabeza cuando hablamos de ese amor propio, de esa identidad y de estos medios tecnológicos. Y más directamente a los adolescentes. Porque claro, digamos que yo puede que no me gusten cosas de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces como, pues a mí no me gusta casi como que de pronto como que soy muy narizón. Mentiras, que a mí me gusta mucho mi nariz. Pero entonces como esa mirada del otro, ¿sí? Es la que me va a decir como, no te preocupes, que tu nariz es muy bonita, ¿sí? Yo no necesito eso, realmente. Y si vamos pues como al asunto de la autoestima, es importante, eso cumple una función muy importante, pero no debe ser la que me garantice ese amor propio, que también lo estábamos mencionando cuando estábamos como preparando esto. El amor propio no viene desde afuera, ¿cierto? No es como exterior, es un asunto más de introspección, ¿sí? Y volviendo entonces a esa intimidad que estoy generando en este momento, en el que estoy yo encerrado como en mi casa todo el tiempo, estoy pensándome sobre mí mismo, ¿cierto? Estoy haciendo como esa introspección. Entonces, sí hay unas implicaciones de estos medios digitales, de estas relaciones que se están formando, de estas formas de presentar el cuerpo, ¿sí? Inclusive aparecen inclusive intercambios económicos, ¿sí? Que es también bien fuerte y que es algo que se vuelve como tema de discusión
listo. No debería, y ahí sí entonces creo que hay que ser tajante, no debería estar limitado a eso, ¿sí? Es decir, vale, entonces los adolescentes, las personas mayores, estamos interactuando así, estamos presentando así nuestro cuerpo y nuestra identidad en estos medios, pero no debería ser a partir de cuántos likes tiene mi foto, a la cual le puse una cosa para parecer que es un dispositivo más moderno y que yo tengo más capacidad adquisitiva. Eso no debería ser lo que me mida qué tanto me amo a mí mismo, ¿sí? Está bien, participemos de ese medio, intercambiemos cosas, conversemos con otras personas que comparten mis gustos, que son muy raros, ¿sí? Pero, ante todo, que ese amor propio sí pueda como surgir desde acá adentro, ¿cierto? Pues como desde mí mismo, como que yo pueda mirar esa selfie que me tomé, como tú, me gusta. No necesito esos likes. Pero Si llegan esos likes, maravilloso, bacano, sí, conversamos. Pero me gusta es porque yo me amo, ¿vale? Pero Creo Camilo, es que también trayendo un poco la conversación que tenía Lipovetsky esta mañana, todo viene por una vía de la hiperconectividad. Entonces, y esas interacciones, la individuación también va a encaminar o a desencadenar más bien precisamente en eso, que si yo no tengo likes no soy feliz. Sí. Porque es como digamos, y no uso el término el profesor, pero creo que es válido, también es como un vicio, ¿cierto? Yo tengo que mirar, acabé de poner un estado, cuántas reacciones se dieron a ese estado, es una nueva forma de adicción. Bueno, los vicios y las virtudes ya es otra cosa, pues que vamos a tener que sí. dejarla a otro momento. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante esta conversación que hemos tenido. Creo que Camilo nos hace un cierre que es bastante completo y Oscar también aporta unos puntos muy interesantes de discusión. Lo que nos queda claro es que está todo por decir. Pienso que precisamente lo más importante es mantener el diálogo abierto, sin hacer asunciones rápidas, sino precisamente dando espacio para poder madurar las ideas. Yo les agradezco profundamente la compañía en este conversatorio, este rato tan ameno que hemos pasado juntos, y espero que se vuelva a repetir en otra ocasión. Muchas gracias, decana, por la invitación, y a la Universidad Pontificia Bolivariana también. No, súper bien. Sí, es pues como fundamental eso, es como estar ahí como dispuestos, ¿cierto? Y que podamos como hablar de esto y que no sean cosas que se nos vayan quedando, ¿cierto? Desde el diseño, desde la arquitectura, desde la creación, desde la reflexión, desde la filosofía, desde el mensaje. Esa es como nuestra responsabilidad también, ¿cierto? Porque nos está ayudando mucho, nos está posibilitando un montón de cosas, pero también nosotros pues como que tenemos que echarle ahí como cabeza y pensar todo esto, ¿cierto? Con unos ojos muy respetuosos, muy, muy conscientes, pero sí pues estar como súper atentos a todo lo que está pasando, a todo lo que estamos viviendo, y también disfrutarlo mucho. De acuerdo. Bueno, feliz día para todos. Feliz día. Muchas gracias.